Buenas tardes. Lex Latin les da la bienvenida a nuestro primer evento sobre generación de contenido y posicionamiento de marca, llamado El poder de contenido para la construcción de marca en firmas de abogados. Hay muchas definiciones sobre el marketing de contenido, pero usemos para iniciar nuestra conversación el método del descarte. El marketing de contenido no es precisamente hacer publicaciones sobre los intereses propios. Les habla Ana Karen de la Torre, directora editorial del Lex Latin, y durante esta hora con 15 minutos conversaremos con un panel de lujo. Nos acompañan David Ioli, quien es consultor y cofundador de Asuntos Digitales y desde hace más de 15 años ve temas de estrategia de negocio y de mercado. Gracias, David. Además, nos acompaña Lorena Borgo, consultora, socia de Mirada 360, quien acumula una experiencia de más de una década en marketing jurídico. Gracias, Lorena. Y compartiremos además este panel con Pedro del Rosal, quien desde hace más de 7 años escribe sobre el sector legal, analizando sus tendencias y movimientos, ahora al frente del Confidencial Jurídico. Gracias, Pedro. En nuestro chat les compartiremos con mayor detalle las bios de Pedro, Lorena y David. Y bueno, a los tres, muchísimas gracias por estar aquí. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Sepan que estaremos muy atentos de sus comentarios y buscaremos dar respuesta a todas sus preguntas. Por favor, siéntanse cómodos y libres de usar los chats. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a revisar cuáles son las características de un contenido funcional. Además, analizaremos la dinámica de este tema considerando tanto a la audiencia como a los clientes, como el mercado y a las firmas. Y vamos a revisar los esbozos del nuevo panorama en el marketing digital con la incursión de esta nueva generación Z en la demanda de los servicios legales. Lorena, Pedro y David, antes de iniciar con los módulos, debo pedirles que consideren el tiempo de sus respuestas y que levanten la mano para añadir comentarios en la conversación. Pues comencemos con nuestra primera pregunta para adentrarnos al tema que nos reúne. ¿Qué papel juega la creación de contenido y por qué es importante para la generación de ventas, considerando el ciclo de marketing digital y específicamente la comunicación con el mercado, David? Gracias, Ana Karen. Yo quisiera comenzar con una reflexión, ¿no? Cuando yo comencé hace muchos años con mi agencia de marketing, nosotros hablábamos mucho de los millennials, ¿no? De esta famosa generación que venía, que era muy digital, que eran un poquito raros, que pues tenían unas características que los hacían una generación única, ¿no? Y bueno, tenemos mucho tiempo hablando de estos famosos millennials y los millennials hoy en día pues ya son adultos. Yo, por ejemplo, tengo 42 años y yo soy de la primera generación de los millennials. Y los millennials hoy en día están al frente de empresas, se están casando, se están divorciando, están comprando inmuebles, están metiéndose en problemas, en negocios, emprendiendo y son hoy en día las personas que necesitan este tipo de servicios. Ahora, ¿qué diferencia o qué nos diferencia a nosotros, los millennials y las generaciones que venimos después o que vinieron después de los millennials con las generaciones anteriores? Y es muy sencillo. Antiguamente, pues las generaciones previas vivían en una época donde la información era asimétrica. Muy poquitas personas tenían información y esas personas que tenían la información tenían el poder. Por ejemplo, cuando mi papá tenía algún tema, alguna situación y necesitaba a un abogado, ¿qué hacía él? Él llamaba a su amigo o a su compadre o a su tío que era abogado y le decía, oye tío, tengo este problema, tengo esta situación, ¿qué hago? Y mi tío le decía, oye, mira, como este es un caso laboral o este es un caso civil o mercantil o penal, háblate con esta persona de mi parte. Y mi padre llegaba a donde esta recomendación, además recomendado, con cero información sobre el problema,
a conversar ya directamente con el abogado. Entonces el abogado, pues lo mismo pasaba con los médicos, con los consultores, etcétera, etcétera, tenían toda la información, mi papá tenía muy poquita y tenían a esa persona interesada o con una necesidad enfrente y era una situación muy, muy, muy ventajosa. Hoy en día no es así. Hoy en día nosotros, antes de llamar al papá, al tío, al amigo, lo primero que hacemos es tomar el móvil e irnos a Google y desde Google preguntar, oye, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y cuando llegamos pues a la persona con la que vamos a hablar, ya nosotros hemos recorrido casi el 90% de nuestro camino de toma de decisión y lo hemos hecho investigando por nosotros mismos. Y entonces ese último paso es simplemente para validar que toda la información que nosotros encontramos en nuestra investigación es cierta y que todo lo que nosotros hemos asumido funciona así y entonces tomamos la decisión. ¿Con esto qué quiero decir? Que hoy en día la generación de contenido juega un rol fundamental, ¿ok? Porque las personas están buscando esa información antes de contactar directamente con el profesional o con el vendedor o con el asesor. Y si nosotros no tenemos pues una estrategia de generación de contenidos que nos permita captar a las personas cuando nos están buscando, la competencia es la que va a capitalizar de todas esas búsquedas, de todo ese interés y de toda esa etapa de investigación por la cual pasamos de los millennials hacia abajo, pues absolutamente todos los que estamos buscando y contratando servicios, no solo legales, pero servicios en general. Muchas gracias, David. Lorena, considerando esto que nos acaba de decir súper valioso, David, quisiera preguntarte qué debe hacer una firma para que además, pues, ese plan de contenido que debe estar ya presente para que nadie más se lo gane y nadie más lo capitalice, converja con la marca del despacho. Y por qué es importante tomar en cuenta la marca en la búsqueda del posicionamiento. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Importante la pregunta, porque generar contenidos no significa simplemente escribir lo que yo quiero, lo que me parece, en el momento que quiero. La generación de contenido es una de las actividades que están englobadas en la acción de marketing y que deben estar englobadas en el plan de marketing de una organización, en nuestro caso de una firma legal. Tú me preguntas por qué es importante que coincida con la marca. Tenemos que entender primero qué cosa es la marca. La marca es no solamente el logo, el dibujito o el nombre de la firma, sino que a través de la marca lo que nosotros estamos haciendo es transmitir toda una historia, es transmitir quiénes somos, diferenciarnos, convencer a nuestro auditorio o a nuestra audiencia o a nuestro público objetivo que somos lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren y además incluye nuestra propuesta de valor, ¿no? O sea, en qué y cómo los podemos ayudar. Entonces, lo principal es conocer bien el alcance de nuestra marca, o sea, qué es lo que estamos buscando con nuestra marca para poder definir también al momento de generar los contenidos cuál va a ser el tono de estos mensajes, cuál va a ser propiamente el contenido de este mensaje, pero para ello también tenemos que tener muy claro, así como cuando creamos nuestra organización, cuando encontramos la marca que le queremos, que le hemos puesto, el nombre que le hemos puesto, sabíamos qué es lo que íbamos a ofrecer y a quiénes le íbamos a ofrecer. Entonces es importante tener muy claro cuál es el público objetivo que tenemos y qué es lo que queremos transmitirle, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que estar alineados, nuestro contenido debe estar alineado a nuestra marca, ¿no? Sí, lo que a mí me parece importante y quería, no sé si con eso ya creo he respondido a tu pregunta, pero estuve leyendo un poco y mirando un poco y encontré una persona, creo que es un colombiano, que también hizo una afirmación que me pareció valiosa recoger y compartir con ustedes.
que la idea es también que la marca se convierta en un medio, nuestra marca. Por ejemplo, en el caso de nuestra firma de abogados que se llama ABC, nosotros vamos generando contenidos alineados a esta promesa, a esta propuesta, a esta historia, a estos valores que tiene nuestra marca. Tenemos un público ya identificado, público directo, público objetivo directo o indirecto, pero hoy lo que nos permiten la generación de contenidos y la amplificación de los mismos a través de las redes sociales es convertirnos en un medio. Entonces, a lo que debemos aspirar, y es lo que decía este señor, y que en realidad comparto, a lo mejor Pedro ya más adelante me va a decir algo diferente, es que la marca se convierta en un medio también, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que considero. Muchas gracias, Lorena. De hecho, sí quiero aprovechar tu perfil, Pedro, para hacerte la pregunta como que creo que va a completar este pastel, ¿no? Y es sobre qué fundamentos debe pensarse el contenido. Bueno, encantado de compartir esta charla con vosotros, tanto por los participantes como por el organizador. Vamos a ver, yo cuando planteasteis el tema de esta charla, me venía muy, muy a pie un pensamiento que yo tengo desde hace tiempo. Es una percepción a lo mejor que es muy local de aquí de España, pero que quizás se pueda exportar a todo el mundo, ¿no? Y es hasta ahora o el abogado o el socio de despacho o el departamento de comunicación, cuando piensa en contenido, habría que distinguir probablemente ahora mismo tipos de contenido, ¿no? O sea, el contenido que se publica a medios o que tiene el objetivo de que aparezca publicado en medios es un tipo de contenido. Hay muchos otros contenidos y muchas otras formas de difundir contenidos ahora mismo a través de los canales que tiene el despacho, que no son los medios de comunicación, y que hay que aprovecharlos, cada uno con sus características, cada uno con su alcance, y yo creo que todos los canales tienen que ser bien aprovechados y que los medios somos uno más. Me encantaría que los medios fuéramos el único canal porque nos daría mucho más poder, pero lo cierto es que hay otros canales que yo creo que desde una clave interna tienen que ser aprovechados. Luego, estos contenidos, lo que yo he visto en mi experiencia es que tradicionalmente el despacho ha estado muy enfocado al cliente, a la venta del servicio jurídico, ¿no? O a presentarte tú como alguien que sabe de o que es capaz de resolverte una necesidad. Y está bien, yo creo que esa es una parte que hay que trabajar, pero lo que yo percibo hoy es que hay que empezar a hacer un contenido muy destinado a talento, ¿no? Que es un problema que yo creo que circula en todo el mundo, la captación de talento y el ser capaz de presentar la propia firma como una firma capaz o de servir de sitio en el que desarrollar bien tu carrera profesional, con unas buenas condiciones de trabajo, donde el profesional esté a gusto y en fin, que sea un sitio ahora mismo que parece que el abogado tiene más poder en el proceso de contratación que la propia firma, ¿no? Hay más ahora mismo demanda que oferta. Entonces, este tiene que cambiar el contenido y hay que cambiar el foco del contenido. Antes el contenido era muy de venta y podremos hablar también si el contenido pensando en la venta de servicios jurídicos está bien hecho o no, o tiene un foco demasiado en la venta y poco en exactamente lo que tiene que ser un contenido en medios. Pero yo creo que me parece más interesante porque es más reciente, es un fenómeno de cara a presentarse en el mercado como un despacho que merece ser elegido por los profesionales para trabajar en él. Esto plantea una dificultad añadida, que es a un abogado que ya conoce el mundo de los despachos, probablemente tenga más fácil detectar cuando le están vendiendo gato por liebre, ¿no? O cuando un despacho se está presentando en el mercado, digamos, con unas condiciones de trabajo, con una oferta en cómo se prestan ahí dentro, qué exigencias va a tener de trabajo que no es tan bonito como se le presenta, ¿no? Y probablemente hay que hablar más de lluvia fina más que de impacto, digamos, puntual, de coherencia entre el contenido, si es un contenido que, digamos, en el que tú te describes a ti mismo entre cómo eres y cómo te estás queriendo presentar públicamente, bien sea en medios de comunicación, bien sea a través de tus propios canales.
En cualquier caso, sí creo, es decir, esta perspectiva que es nueva, no sé si estoy contestando a la pregunta o me estoy dejando alguna parte, Ana Karen, en la que quieres que incida, pero esta sí me parece una perspectiva nueva y más conforme vemos que hay un auge de la información jurídica, que ahora mismo los despachos en todos los países o en cada vez más países hay cada vez más medios que quieren informar sobre él y que las propias condiciones de trabajo en las firmas se han convertido en un asunto de mucho interés para la prensa. Vemos que cada vez que hablamos de ello son artículos que se leen mucho. Entonces hay que empezar a ver cómo contamos esto. Los despachos tienen que ver cómo contar esto y tienen que ver además si lo que cuentan es coherente con lo que son, ¿no? Porque probablemente a veces no es tanto una cuestión o sea, es una cuestión de gestión de expectativas, ¿no? Si tú te presentas como un despacho que es poco menos que Walt Disney y luego eres más pues, el tren de la bruja, pues a lo mejor también hay un problema añadido, ¿no? Pero bueno, no sé si me salí un poco de la pregunta, pero al hablar de contenido de despachos de abogados es un tema en el que yo estoy dándole vueltas, que ahora mismo me parece más relevante pensar en la captación de talento que en la captación de clientes a la hora de hablar contenidos y de hablar de contenidos que se están enfocando a su publicación en medios de comunicación. Sí, Pedro, nada más que quisiera que además completemos con otra repregunta, digámoslo así, y además entramos al siguiente módulo que es el entendimiento de la dinámica de los jugadores, ¿no? Y la pregunta sería, me quedo contigo, ¿por qué conviene considerar al receptor del contenido durante el plan estratégico de la creación de este? Sí, esto, o sea, ya meto la segunda pata que había dejado más abandonado, ¿no? Que era la de cliente. Aquí hay una reflexión que hacer y en esta posición que estamos los medios de comunicación, que estamos en medio, ¿no? Que nuestro gran foco y nuestro gran esfuerzo es en ser atractivos para el lector, ¿no? Entonces, aquí sí es cierto y es una reflexión que yo creo que deben plantearse los despachos a nivel general, que es que ellos cuando son ellos quienes plantean el contenido, ¿no? O cuando son ellos quienes se acercan a los medios de comunicación para trasladar alguna necesidad de mercado en las que ellos quieren posicionarse o una necesidad que es creciente y ellos quieren aprovechar el momento para presentarse en el mercado como expertos conocedores de esa materia, ¿no? Y que pueden prestar bien ese servicio. El foco del despacho normalmente es muy interno, o sea, se miran mucho en el espejo y se ponen poco en la posición del que quiere saber cuál es su problema. Pues por ponerlo gráficamente, el interés es presentar al socio como el más listo, el más guapo y el mejor vestido de la clase, ¿no? Y no como el que, no en el lado de, oye, este es el problema que yo te puedo solucionar. Y probablemente lo que está el potencial cliente, ¿no? Que está leyendo un tema sobre, pues, oye, de un problema fiscal, un problema laboral, probablemente lo que busca es alguien que entiende muy bien su problema y que le presenta soluciones y no tanto quién es el socio más guapo, ¿no? O el más exitoso. Y es cierto que ese foco, claro, yo no estoy en los procesos internos de los despachos, sí puedo tener alguna intuición, pero me da la sensación de que el enfoque no es un enfoque de cliente realmente, ¿no? O sea, ni siquiera en el contenido se piensa tanto en el cliente, se siguen, por ejemplo, haciendo textos muy difíciles de entender, muy enfocados, por ejemplo, a la parte técnica del derecho y poco a la parte de la solución, cuando lo que estamos hablando es de un artículo. Se sigue contactando con los medios de comunicación sin entender bien cuál es el enfoque que tiene el periodista, que es muy cercano al del lector. Entonces, muchas veces se chocan con la frustración de decir, oye, yo me gustaría que este tema saliera reflejado en prensa, pero no lo consigo, ¿no? Pues probablemente porque no estés sabiendo tocar con las teclas de la comunicación en medios y probablemente habría que ver también qué éxito tienen estos contenidos en redes sociales y demás. Ahí hay un trabajo que hacer y probablemente los despachos tienen que incorporar gente que tenga una visión más limpia, no tanto interna, no tanto de las necesidades o de la visión que tiene el despacho, y a la vez a esa gente que incorpores o a esa gente que formes dentro, darles más poder del que les está dando, porque la sensación es que sigue habiendo mucho filtro del abogado a la hora de trasladar ese contenido hacia afuera y eso al final genera un perjuicio porque la intención inicial tiene menos éxito. Muchas gracias, Pedro. Bastante claro. Y ahora vamos como que avanzando un paso más
Entonces, en resumen, sería diseñada la estrategia, identificado el público objetivo y trazado el plan de contenido, elaboramos, publicamos y enviamos. Pero hace poco escuché a David en otro debate sobre marketing en las firmas legales decir que es muy frecuente que las firmas solo quieran ejecutar planes y hacerse presentes sin una estrategia detrás. Entonces, David, si fueras socio director de una firma, ¿qué harías para construir una estrategia de generación de negocios inbound? ¿Y cuáles serían los pasos de esa estrategia? Bueno, lo primero, sin duda alguna, es definir cuáles son los objetivos. Pedro decía algo, decía, oye, veo una tendencia en firmas legales en generar contenido para atraer talento. Eso puede ser tranquilamente un objetivo de una firma legal, conseguir talento. A lo mejor la firma que nosotros tenemos es una firma más chiquitita, más familiar, somos los que somos y nuestro problema no es atraer talento, sino es atraer clientes. Entonces ahí pues ponernos como objetivo atraer clientes en lugar de talentos y trazar nuestro plan de contenidos en base a eso, nuestra estrategia de contenido. Yo creo que eso es fundamental en todo lo que hacemos. Y en segundo lugar, Lorena ya más o menos nos paseó un poquito por eso, pero para profundizar más en el tema, yo creo que el abordaje de una estrategia de contenido tiene que ser 100% cliente céntrica. Es dedicar tiempo a entender, oye, cuál es el contenido que está buscando nuestro cliente, cómo nos buscan, qué preguntas se están haciendo y hacer ese contenido no para decir, oye, somos los mejores, contrátame, sino para resolverle las dudas a nuestros potenciales clientes y que eventualmente ellos lleguen a nosotros, como dije, en ese proceso de investigación que por el cual pasamos todos indudablemente al momento de contratar este tipo de servicios. Con lo cual, yo diría eso, oye, tener mucha claridad en uno, cuál es el objetivo que queremos alcanzar con nuestro plan de contenidos y dos, enfocarnos en el cliente. ¿Cuál es el contenido que el cliente está buscando? ¿Cuáles son las preguntas que están haciendo? ¿En qué redes sociales, en qué canales nos están buscando? ¿Cuáles son los formatos de contenido? Yo he visto últimamente, por ejemplo, mucho contenido de firmas legales en formato de video. Y la verdad es que, bueno, los abogados se enfocan muchísimo en escribir. Yo creo que forma parte del ADN del abogado el escribir y de pronto, bueno, escribimos mucho y somos muy buena pluma. Oye, pero mi cliente no le gusta leer. Le gusta de pronto, oye, prefiero ver un video de 5, de 10 minutos donde me explique completamente cuál es la situación en la que estoy, cuáles son las posibles soluciones e invitándome a conectar conmigo. Entonces, yo creo que si hacemos estos dos pasos a grandes rasgos, uno, eh, trazar unos objetivos que sean funcionales para nosotros como empresa, como negocio, y dos, enfocarnos en el cliente. O sea, todo lo que podamos invertir nosotros en entender muy bien a nuestro cliente y agregarle valor al cliente, yo creo que esos son inversiones que se pagan y tienen un muy buen retorno a mediano y largo plazo. Gracias, David. Lorena, hablemos por favor sobre los errores frecuentes en la inversión de esfuerzo y presupuesto en el tema del posicionamiento a través del contenido. Es decir, cómo se debe de distribuir este presupuesto y cómo podríamos asegurarnos de dejar huella digital de manera correcta. Una pregunta súper interesante porque me remonta a mis inicios en el área de marketing jurídico, que me inspiró, estos inicios me inspiraron para escribir, creo que uno de mis primeros artículos en este tema que se llamó El área que no factura. ¿Y por qué escribí ese artículo? Porque en los despachos de abogados en general a lo que se apunta es a que el abogado facture, porque son los que generan los recursos para que después se pueda hacer todo, ¿no? Entre pagarle los sueldos y pagar todo lo que haya que pagar.
¿Y qué pasa con marketing? Que es un área que no factura. Entonces, la importancia que se le daba al área de marketing, de área de comunicaciones o como quieran llamarla, siempre había sido de segundo para abajo. Entonces, es importante la pregunta que tú planteas, y es algo que también planteé yo desde un inicio en donde trabajaba y es algo que también sigo planteando con los clientes que trabajamos, es que en primer lugar tienen que tener un área, o sea, tienen que tener profesionales del marketing, profesionales que sepan, así como ellos son abogados y ellos se dedican a su trabajo, el que hace marketing, el que hace comunicaciones, tiene que ser un profesional que conozca y para eso hay que contratarlo. Entonces, uno tiene que asignar un presupuesto para tener un equipo, una persona o tercerizarlo, que también es una alternativa muy buena y hasta a veces más económica, aunque suene cara, porque por los recursos que requiere. Entonces, hay que asignar un presupuesto. Ahora, tú me preguntas cómo se distribuye en un tema, por ejemplo, en una estrategia de contenidos. Hay que tener claro lo que ha comentado David al inicio. O sea, primero tienes que tener la estrategia, o sea, tienes que tener una estrategia que esté alineada a la estrategia de la firma, que se contemple el tema de la marca, que es lo primero que comentamos al inicio, ¿no? Que hay que tener un plan con acciones claras y detalladas, y luego hay que costear, hay que presupuestar como uno lo hace con cualquier otra área en una empresa normal, ¿no? Tú calculas, conoces cuánto, si quieres pautear o no quieres pautear, si quieres organizar eventos, no quieres organizar eventos, o sea, de acuerdo a las acciones que piensas que estás proponiendo realizar en la firma, se define un presupuesto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, si tú me dices cómo distribuirlo para el tema de contenidos, no voy a tener una respuesta, porque no es que contenidos tenga una estrategia o una manera especial para asignar presupuestos. Lo que sí me parece importante, y es lo que, y quería recoger un poco lo que habían mencionado mis amigos, mis colegas, Pedro y David, son dos puntos. El primero es que nosotros tenemos que generar contenidos y difundirlos pensando en una audiencia. Esta audiencia o esta comunidad va a estar compuesta por distintos buyer persona, ¿no? Que puede ser el cliente, que puede ser el talento, que puede ser incluso el Estado, la sociedad. O sea, podemos definir varios de nuestros stakeholders también, no necesariamente, pero como públicos, ¿no? Entonces, a ellos es a quienes debemos hablar pensando en ellos, no solamente en que queramos vender, sino que lo que hacemos a través de los contenidos es buscar un posicionamiento diferenciado de nuestra marca y de nuestros servicios. Y sí, tenemos que vender, tenemos que buscar relaciones que se puedan convertir en alguna venta, pero como te digo, el estudio, el presupuesto es pensar a quién tengo que pagarle para que pueda cumplir con las funciones de un marketero, una persona de comunicaciones en el área, y luego analizar cuáles son las distintas plataformas que puedo utilizar, qué costos tienen, y tanto en online como en el offline. Ahora, me preguntas sobre la huella digital, cómo asegurarnos de dejar una huella digital de manera correcta. La huella digital, en realidad, lo que buscamos cuando generamos contenidos y utilizando, por ejemplo, palabras clave o siendo frecuentes o teniendo mayor cantidad de seguidores, lo que queremos es que al momento de lo que comentaba David, cuando se comienza a informar en este viaje del comprador, ¿no? Que empieza a buscar información sobre el dolor que pueda tener, o queremos estar presentes antes de que comience a sentir que nos necesita, y para eso aparecer o figurar en los buscadores en primeros lugares, tenemos que cumplir con lo que les estoy comentando, ¿no? O sea, frecuencia, utilización de palabras clave, tener bastantes seguidores, etcétera. Pero lo que me parece más importante, la huella digital es necesaria en términos, digamos, técnicos, pero también es importante la huella digital
la huella que dejamos en nuestra audiencia a través de los mensajes, a través de nuestra actuación, a través de nuestra conducta, porque nos puede pasar a varios de nosotros, y con esto ya termino, que nos digan, tanto como persona o como organización, oye, estoy esperando que publiques, qué interesantes son tus temas, y así pasan años que uno tiene seguidores, a veces anónimos y silenciosos, pero en los que uno deja huella tanto como organización o como persona. Entonces, para ambos casos se necesita un trabajo muy intenso, consistente, sostenido y con mucho contenido de valor para dejar marca. Tanto a través del SEO, o sea, de los buscadores, o en nuestros seguidores. Gracias, Lorena. Mira que quisiera vincular esto que acabas de decir con la pregunta que le han dejado a Pedro. Gracias, Lidia Sommer, por la pregunta. Y Pedro, consideremos esto, ¿no? Que al final de cuentas estamos navegando en un mar de contenido y a partir de ese mar tenemos la oportunidad de diferenciarnos. Y la pregunta que Lidia te dejó en el chat es, ¿las firmas están compitiendo con los medios a la hora de generar contenido? Yo creo que no. O sea, yo creo que la competencia directa empezaría a ver si se nos viera que cumplimos la misma función que sus propias redes sociales o página web o newsletters, ¿no? Y la función, el tono, el enfoque es muy distinto, es muy distinto. La percepción el medio de comunicación no deja de tener una especie de percepción de ser un tercero, ¿no? Que si ha acudido a ti es porque realmente pues mereces la pena ser, porque tienes una entidad, un prestigio para que se te consulte a ti. Yo creo que no, es decir, yo creo que son complementarios, pueden tener la misma utilidad en un momento dado para decir, oye, yo quiero presentarme al mercado como que puedo resolver este problema, pero la percepción de aparecer en un medio de comunicación frente a una comunicación en canales propios es muy distinta, porque la diferenciación en canales propios es muy difícil. Todos en los canales propios se presentan a sí mismos como grandes expertos, ¿no? Incluso la originalidad de los canales propios es tan reducida que además la diferenciación todavía es más difícil, ¿no? Además es reducida no solo porque haya poca originalidad, sino porque en cuanto uno hace algo original, el resto de despachos lo copian muy rápido, ¿no? O sea, hay bastante... las firmas se miran mucho las unas a las otras para ver quién puede estar haciendo algo distinto que pueda tener éxito y enseguida si perciben que puede ser una buena estrategia la copian, ¿no? Los medios tenemos, yo creo, otra función. Los medios, en todo caso, competimos entre medios, aunque incluso en el universo de medios podemos hacer importantes distinciones. Entonces no creo que sean, yo creo que hay que saber utilizar todos los canales y entender que los medios somos uno más, que probablemente tengamos mucho peso en un sentido, pero también entender que somos uno más en el sentido de que tampoco hay que obsesionarse porque el contenido siempre sea dirigido a medios. Eso también es un error porque estás desaprovechando otros canales. Muchas gracias, Pedro. Estoy sumamente de acuerdo contigo. Creo que es súper importante considerar nuestro mix de medios y para eso hay que pensarlo en términos de estrategia. Y bueno, hablando de esto también, y para introducir todos los comentarios de nuestra audiencia que nos han dejado a través del chat, quisiera pedirte, David, por favor, que atendieras la pregunta que nos deja Julio Grasso y es, ¿cómo hacemos para identificar cuáles son los intereses de los clientes? Bueno, antes, si me lo permites, yo quisiera em, ahondar un poquito en algo que dijo Lorena con respecto sobre todo al presupuesto y porque yo sé que esto es algo que preocupa mucho a las firmas, ¿no? Oye, pues tengo todo esto por hacer, ¿cómo puedo hacerlo todo? Y solo una reflexión, yo creo que una pieza de contenido que esté bien pensada y bien ejecutada puede valer por 1000 piezas de contenido. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Nosotros haciendo una sola pieza que está dirigida al público que nosotros queremos captar, que de verdad le estamos agregando valor,
que estamos llenando un vacío en Internet, porque hay otra cosa, y es que en Internet ya hay muchísima información. Entonces, si ya nosotros estamos respondiendo una pregunta que se ha respondido 1000 veces, pues pierde un poquito de valor. En cambio, si estamos respondiendo de una buena manera una pregunta que se hacen mucho nuestros clientes y que no hay tanta información disponible, pues ahí tenemos una ventaja extra. Entonces, una buena pieza de contenido puede valer por muchísimas piezas que de pronto no están tan bien pensadas y tan bien hechas. Con lo cual, ahí yo les digo que tenemos que enfocarnos en la calidad mucho más que en la cantidad. Con respecto a la pregunta de Julio, ¿qué podemos, cómo hacer para identificar cuáles son esos intereses de las personas? Obviamente, mira, la respuesta fácil, Julio, es decirte, enfocarnos en nuestros clientes, conocernos, oye, pues con respecto al servicio que nosotros prestamos, al problema que nosotros solucionamos por ellos, oye, cuáles son las preguntas que tienes, cómo investigas, qué dudas tienes, qué evalúas, o sea, todo eso es muy, muy, muy valioso. Nosotros, por cierto, en el diplomado de marketing y desarrollo de negocio para firmas legales que hacemos en conjunto con ustedes, con LexLatin, tenemos una clase dedicada a eso, a entender muy, muy bien cuál es el viaje del cliente, cuáles son las distintas etapas por las que atraviesa, qué se pregunta en cada una de esas etapas e incluso herramientas que podemos utilizar para en Internet pues hacer ciertos estudios de mercado y entender, oye, mira, con respecto a este tema, cuáles son las preguntas que se están haciendo nuestros clientes. Con lo cual, yo creo que enfocarnos en el cliente y repito algo que dije en el bloque anterior, yo creo que todo lo que nosotros invirtamos a nivel de tiempo, de dinero, de esfuerzo, en entender muy, muy bien a nuestro cliente ideal, es una inversión que se nos va a retornar muchas veces en beneficios. Con lo cual, ese sería mi principal consejo. Además, Luis Daniel Delgado también hace una pregunta parecida y me parece sumamente valioso que creo que podríamos hacer después, no sé, equipo del Ex Latin, una charla al respecto de la segmentación, porque es realmente bastante interesante. Además, Tirso Sánchez nos pregunta si es que cuando un despacho es pequeño hay una serie de pasos a seguir. Antes de cederles la palabra, Pedro y Lorena, a mí me gusta mucho este tema del marketing digital y me encanta trabajar en un medio digital porque me parece que esas desventajas de los grandes y los chicos en este campo de batalla quedan chicas siempre y cuando haya una buena estrategia y otra vez un buen mix de medios. Eh, Vamos, solamente 1 minuto o 2 minutos, por favor, Lorena, Pedro. Vamos con Lorena. Sí, quería agregar algo a lo que acabas de mencionar, David, que es muy cierto que un súper buen contenido, una buena publicación, o sea, valorarla va a ser complicado, ¿no? Pero en cuanto al presupuesto, algo en lo que no piensan los abogados, y me lo ha dicho la experiencia, y siguen sin pensarlo mucho, es el costo que implica el que ellos estén involucrados en las actividades de marketing, incluso de generación de contenido, cuando no es solamente proveer el insumo al área de marketing para que ésta la trabaje, sino en el proceso en general, ¿no? Entonces, cuando uno habla de presupuesto para un área de marketing, más allá de que si es solamente a qué está dirigido o cómo se va a utilizar esta asignación presupuestal, es que para que los socios se den cuenta de lo que se están ahorrando de alguna manera a ellos o lo que están ganando al delegar o al asignar un presupuesto para realizar estas actividades. No es un tema que no se toma en cuenta tanto en los estudios pequeñitos como en los grandes, ¿no? Y
y ha sucedido, ¿no? Que en algún momento algún socio que tenía más tiempo por algún motivo de la coyuntura, decían, bueno, que lo haga, el socio le gusta hacer PPTs, le gusta diseñar, déjalo que él lo haga, o sea, encima que lo va a hacer mal, está utilizando mal el tiempo y los recursos porque podría estar leyendo, informándose, entonces su hora que tiene un costo alto no se compara con el hecho que se asigne un presupuesto a profesionales que van a manejar el tema, por supuesto, cuando se trata de generación de contenidos con el insumo en muchos de los casos de los socios. Ese era un apunte que quería comentarles. Gracias, Lorena. Vamos contigo, Pedro. Sí, yo quería añadir una cuestión que el cliente, habría que hablar de potencial cliente. O sea, el cliente ya lo tienes probablemente en tu red. Al cliente puedes hacer contenido, pero también puedes llamarle directamente y preguntarle qué es lo que le preocupa, o a lo mejor sus consultas son la mejor manera para dirigirte a gente que todavía no es tu cliente, pero puede tener la misma necesidad. O sea, al final lo que te están preguntando los clientes, yo en muchas ocasiones que hablo con abogados, lo que te digo es no me cuentes lo que bien, cuéntame lo que te están preguntando los que son tus clientes, porque si has tenido 3 consultas, es probable que en el mercado haya 3.000 con el mismo problema de esas 3 consultas, ¿no? Entonces, la información de lo que necesita, pensando en lo que es desarrollo de negocio, la información la puedes tener con con los que ya son tus clientes, con lo cual ellos mismos pueden ser una fuente para después generar contenido con sus propias consultas, ¿no? Entonces, a veces la información la tenemos más cerca de lo que pensamos. Me encanta esta polémica. Adelante, David. No, polémica no, 100% de acuerdo con lo que dice, con lo que dicen los invitados. Yo solamente sumar con algo y es también tomar en cuenta que, porque a veces pensamos que, bueno, somos firmas legales y entonces como somos firmas legales todos competimos y entonces el contenido y todo esto, y yo tampoco lo veo así porque de pronto no es el mismo contenido y no es el mismo público al que va, por ejemplo, una firma pequeñita que se especializa en atender casos de migrantes que quieren legalizar su situación en España, por ejemplo, a la firma grande corporativa que quiere aspirar a la Coca-Cola. Entonces, cada una también debe tener su propia estrategia basada, de nuevo, en sus propios objetivos, en quiénes son sus clientes. Y esto va también un poco para responder la pregunta que decían, oye, ¿y será bueno que publique en TikTok? ¿O cuál es la mejor red para yo publicar o para promocionarme? Pues eso tiene que ver principalmente con quién es tu cliente y dónde está ese cliente que es ideal para ti. Y ahí es donde yo digo que hay muchísima oportunidad porque cada firma, en teoría, no necesariamente porque seamos abogados nos competimos. Yo creo que lo contrario, ¿no? Mientras que nosotros nos especialicemos, y yo creo que eso es una gran tendencia también de estas nuevas generaciones, ¿no? Que ya no buscamos la casa gigante con el gran nombre que nos soluciona todo, sino que, oye, si yo lo que tengo es un problema con la comunidad, yo me busco un súper especialista que hable de estos temas y que me solucione este tema de propiedad horizontal, por ejemplo, o de migración o de civil o lo que sea. Entonces, también los invito a verlo bajo esa óptica, porque muchas veces es más fácil de lo que pensamos, es mi punto. Y bueno, de hecho, gracias por darme el balón para iniciar con nuestro tercer módulo. Y es este enfrentamiento entre la tradición y la incursión de las nuevas generaciones. Entonces, les voy a pedir que vayamos perfilando nuestras conclusiones y nuestras ideas finales en esta pregunta y son varios elementos, ¿no? Primero, considerando la incursión de esta generación Z en el mercado legal, hacia dónde debe dirigirse la creación del contenido. ¿Es recomendable el uso de inteligencia artificial generativa? ¿Deberían aprovecharse más los algoritmos en redes sociales? ¿Qué se podría apreciar más en un nuevo paradigma? ¿El posicionamiento de la firma o el posicionamiento de los abogados? Iniciamos contigo, Lorena. Estaba rogando porque fuera la última. Bueno, a ver, el mundo ha cambiado, el mercado ha cambiado, las generaciones están cambiando, se les llama Z, X, yo creo que fui baby boomer, ya no me acuerdo, creo que acá soy un poco de las mayores.
Em, a ver, mira, la generación de contenido tiene que dirigirse hacia tu audiencia que tú ya tienes, que nosotros ya tenemos identificados. Si es generación A, B, C, la que fuera, vamos a tener que hablarles en su idioma, vamos a tener que probablemente buscar o utilizar las plataformas en las cuales ellos están presentes o que ellos les interesan. Lo que a mí me parece importante es que en la generación de contenidos no debemos perder nuestra personalidad. O sea, no se trata de acomodarnos, sino que tenemos que utilizar las herramientas que están a la mano, tenemos que hablarles en el idioma en que nos van a entender, ¿no? Sin pensar en lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros pensamos que es lo que nosotros creemos que ellos creen, cosa y que no hayamos confirmado, ¿no? Pero lo importante en realidad es que lo leí también en algún lado, no es que nosotros nos pongamos a pelear con el algoritmo, sino que es colaborar, o sea, es tenerlo presente al momento de generar contenidos para que nos funcione el tema de la amplificación, pero mantener ser genuinos, ser auténticos, ser honestos, compartir lo más que podamos. Si, por ejemplo, para el caso de los despachos de abogados, cuando nosotros queremos generar contenido, lo que necesitamos es el insumo, ¿no? La información, que puede ser la comunicación que tienen los abogados con sus clientes, ¿no? Quitándole la carne que le puede dar el abogado al cliente, las respuestas a sus preguntas, pero sin regalar luego las consultorías, sin dejar de respetar la confidencialidad, ¿no? Entonces, como te digo, seguir siendo nosotros igual con la inteligencia artificial. Yo soy una gran usuaria de ChatGPT. Para mí es el asistente, y se los comenté creo en una reunión que tuvimos antes, no es el asistente perfecto, pero eso no significa que jamás voy a utilizar un texto idéntico tal como me lo botó el ChatGPT. Y es más, estaba una vez conversando con una colega uruguaya y le escribí algo y le dije, bueno, esto es lo que te dice el ChatGPT, porque le puse la idea al ChatGPT y luego le escribí cómo yo te lo hubiera escrito. Y me dijo, me gusta más cómo me lo escribiste tú, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos que hablar con las que contamos, tenemos que hablar en el lenguaje de nuestra audiencia y seguir siendo nosotros mismos. Creo que es una receta bastante sencilla. Gracias, Lorena. Te escuchamos, Pedro. ¿Qué opinas? A ver, yo en la parte que más me toca de cerca, yo creo que observo con cierta distancia, o recelo, o no sé qué palabra usar para no parecer un tecnófobo, la utilización de inteligencia artificial, pero por una razón bastante sencilla. Yo siempre me he planteado si estaríamos dispuestos a pagar lo mismo por un cuadro precioso si sabemos que está hecho por la mano de un humano o por la mano o está hecho con inteligencia artificial. Con lo cual, tiendo a pensar que un contenido que es muy identificable, que está hecho con inteligencia artificial, porque incluso a lo mejor por razones éticas deberíamos informar que es un contenido hecho por inteligencia artificial, creo que va a ser percibido como de mucho menor valor que si es un contenido que tiene detrás una persona. Con lo cual, sería bastante prudente a la hora de lanzarse pensando en contenidos, por ejemplo, para medios de comunicación, ¿no? Por la parte que me toca. Dicho lo cual, a partir de aquí, hoy hay muchos otros medios. Puedes programar, no sé, pues mensajes en redes sociales, mensajes en tus redes, que esos a lo mejor es más difícil de identificar. Pero en lo que tiene que ver con medios, yo creo que nosotros, si se nos pone un despacho, nos ofrece respuestas hechas por inteligencia artificial, salvo que estuviéramos haciendo un reportaje sobre inteligencia artificial, no sé si las valoraríamos igual que las respuestas de un socio. Con lo cual tendría paciencia o prudencia o iría viendo que aunque facilite la tarea, ¿no? Porque resuelve de forma muy rápida, incluso, oye, con la misma precisión que una persona, a lo mejor la percepción de calidad baja o a lo mejor ese elemento diferencial. Justo hoy hablábamos de un artículo que habíamos publicado en el periódico, ¿no? Y hablaba con algún despacho y me decía, es que no has contado, era sobre talento, ¿no? Es que no has contado lo que yo hago y tal, y has contado un chascarrillo, ¿no? Has contado una cosa como más liviana de pues una comida que hacen con los abogados de primer año, una vez pasan una etapa de su formación, se los llevan todos a comer a un restaurante céntrico de Madrid, así como muy clásico, ¿no? Y dice, y eso es lo que has destacado, claro, porque
las políticas son muy parecidas. Realmente donde está el sabor es en una cuestión anecdótica que representa que el abogado más joven se lo lleva a comer un socio más mayor a un restaurante con mucha tradición aquí en Madrid, ¿no? Pues ese a lo mejor es el punto de más valor y ese no sé si nos lo hubiera contado un chat GPT de despacho, ¿no? Se hubiera quedado en enumerar cosas que es menos diferenciales. Entonces tendría paciencia, no creo que sea urgente aplicar la inteligencia artificial en un elemento que, como estamos todos bastante de acuerdo, requiere que sea percibido por valor. Y a lo mejor el valor está en el esfuerzo de haberlo escrito, de haber dedicado una hora de tu tiempo a que un muy buen abogado sea capaz de explicar un asunto. Y si esto lo que has hecho es introducir en un programa y ha dado una respuesta, a lo mejor ya es percibido de bastante menos valor. Por lo cual, no tendría prisa. Creo que en esta materia que estamos hablando, la utilización de inteligencia artificial es un estadio bastante posterior a otras utilidades que pueden ser en las que el rendimiento que puede dar utilizar este tipo de herramientas es inmediato y no va a hacerle a nadie perder valor en el producto de su trabajo porque se emplee. Gracias, Pedro. David, ¿qué opinas? Yo aquí soy un poco más pragmático con las nuevas tecnologías. Ya lo decía Heráclito, lo único constante es el cambio y yo creo que el mundo está cambiando constantemente y muy, muy rápido. Además, los cambios que tenemos son exponenciales. Hace 2 años nadie ni sabía qué era la inteligencia artificial. Hoy en día, pues todos hemos jugado con la inteligencia artificial y la razón es que cada vez es más fácil para las nuevas tecnologías llegar a la masa, a la gran masa de usuarios. Por ejemplo, ChatGPT no necesita, por ejemplo, que la gente abra un usuario directamente en su plataforma, sino al asociarse con Yahoo, con Microsoft, etcétera, etcétera, ya tiene acceso a toda esa base de usuarios que son ya miles y millones de personas, con lo cual yo creo que estas herramientas vienen con todo. La industria legal, pues hay que decirlo abiertamente, es una de las más afectadas. Hay un estudio que no diré los números por temor a equivocarme porque no lo tengo en mi cabeza, pero la industria legal era la industria más afectada por el tema de la inteligencia artificial y las automatizaciones, con lo cual yo difiero acá. Y yo digo que tenemos que implementar estas nuevas tecnologías lo más rápido posible, así sea para aprender a utilizarlas, para estar ahí jugando con ellas, para estar actualizados, para detectar oportunidades, porque la realidad también nos dice que esto no es que es el fin del mundo. Lo que tenemos es que reinventarnos, que saber utilizar este tipo de herramientas, que detectar las oportunidades, porque por más que las herramientas sean buenísimas, la creatividad del ser humano que la utiliza juega un papel fundamental, cómo utilizamos esa tecnología. Y por último, y yo creo que hoy en día es más importante todavía, tener unas bases muy, muy sólidas de negocio. El ABC, el de los libros de texto de toda la vida, tener una muy buena estrategia de negocio, un muy buen posicionamiento, claridad de a quién servimos, qué valor agregamos, qué problemas solucionamos. O sea, yo creo que eso hoy en día es aún más valioso. Y por último, una frase que me hizo a mí reflexionar mucho, mucho, mucho y que, bueno, ya que estamos hablando del futuro, la comparto con ustedes. Una frase, bueno, en inglés, estaba en inglés, trato de traducirla, dice, el foco es el nuevo coeficiente intelectual. Yo creo que hoy en día, pues una persona puede ser mucho más inteligente que otra, pero si no logra enfocarse con todas estas distracciones digitales, pues la tiene más difícil. A lo mejor alguien que no es tan inteligente, pero que logra enfocarse, tiene las de ganar. Entonces, yo creo que bases sólidas de negocio, flexibilidad para adoptar las nuevas tecnologías y adaptarnos al cambio y foco. Esos serían como mis 3 consejos como conclusión. Gracias, David. Estamos llegando a nuestra recta final y quisiéramos saber su opinión sobre qué les ha parecido nuestras ponencias aquí.
Así que van a ver en sus pantallas nuestra encuesta. Muchas gracias por tomarse el tiempo para contestarlas. Creo que hubo un error y se lanzó antes, no estoy segura. Pedro, te escuchamos. Sí, David me ha leído el pensamiento, supongo que con inteligencia artificial, porque le voy a recoger esto último del foco, porque tenía la sensación de que se me queda una cosa por decir en relación con lo que es un plan de contenidos, constancia y coherencia. Muchas veces cuando se generan contenidos se va al impacto, ¿no? Voy a tener éxito. Y muchas veces, sobre todo cuando se enfoca hacia terceros, que tardan en captar los mensajes, nos pensamos que todo el mundo se lee todos los textos como si fueran sentencias y la realidad es que luego los posts de LinkedIn, las noticias en los periódicos se suelen leer en diagonal, con lo cual constancia en el sentido de que hace falta para que cale una idea, por ejemplo, de que tú eres un muy buen especialista en energía, tienes que ser muy constante en los mensajes y coherencia. Si eres especialista en energía, no quieras ser un día especialista en energía, al día siguiente en laboral y al día siguiente en inteligencia artificial. Y ese es un error común, es decir, despachos que no tienen paciencia para recoger los frutos, no tienen paciencia quizá para sembrar una estrategia a largo plazo, cumplirla y esperar a los frutos que tardan en llegar y no llegan cuando uno quiere, sino cuando el mercado toma decisiones a veces aleatorias. Y luego coherencia. Enseguida detectas quién no está siendo, o sea, quién no está proyectando hacia afuera lo que realmente es dentro, sino lo que está buscando son momentos de oportunidad para presentarse como un experto en cualquier cosa, ¿no? Entonces sería dos puntos finales que creo que casan mucho con esa idea que decía David del foco. Excelente, gracias, Pedro. Lorena, te escuchamos. Sí, Ana Karen, creo que quedó una pregunta sin contestar o me la estoy inventando, pero tú comentabas si es que se debe posicionar a la firma o a los profesionales, o no llegaste a plantear la pregunta. Sí, sí, parte Sí, de su esbozo de respuesta, sí, sí, ¿qué es sí, lo que la audiencia ahora como que debería o puede que considere más, ¿no? O sea, ¿hacia dónde es la tendencia? Porque todo este tiempo, como Pedro en alguna reunión antes, lo contó, ha sido firmocentrista. Y para todos lados, ¿no, Pedro? O sea, desde la No, firma no. misma, cómo se concibe y además cómo concibe la audiencia, los contenidos. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Va a ser igual o ya más bien vamos a hablar de personas, ¿no? Eso, Es Lorena. cierto, atendiendo puramente al interés, nosotros vemos que cuando hablas de personas siempre genera más interés una persona que una marca, ¿no? Como regla general, puede haber excepciones, pero eh, por lo que sea, hay más interés. Por ejemplo, en LinkedIn tienen más éxito los posts de personas que los de organizaciones. En noticias las marcas tienen interés, pero bueno, las personas también. Pero aquí hay una evidente tensión, ¿no? Entre la marca personal y la marca de la organización. Luego hay riesgos, ¿no? Si potencias mucho a una persona por encima de la organización, pueden producirse tensiones de quién es y luego es una persona que a lo mejor luego sale. Yo creo que ahí hay que encontrar un justo equilibrio, pero es muy difícil encontrar ese equilibrio justo, ¿no? O sea, ¿dónde está el punto de equilibrio entre que las personas encuentren potenciada su marca y su proyección individual y que también lo tenga la firma sin que ninguno de los dos genere un desequilibrio muy grande respecto del otro, ¿no? Y luego hay otros elementos a considerar, como los egos internos, el que se enfada si ve muy proyectado al de al lado y no. O sea, y ahí entran, yo creo, en circulación bajas pasiones que hay que tener en cuenta que no son nada fáciles de gestionar. sí, Totalmente, justamente totalmente. yo quería agregar, Creo que Lorena disculpa. sabe Sí, sí, de esto. sí, sí, No, Lorena, sino puede que entrar. no, es corroborar lo que acaba de decir Pedro, ¿no? En realidad las company page de LinkedIn o fan page en Facebook, aunque Facebook ya está realmente de capa caída y para firmas legales no es la plataforma adecuada, no es que generen una gran visibilidad y sobre todo hoy en día si no pagas,
y lo vemos nosotros en el feed de LinkedIn, por ejemplo, la cantidad de, o sea, antes aparecían información de publicaciones de distintos usuarios y ahora es una publicación de usuario, una promocionada. O sea, le está empezando a dar mucho más visibilidad a las publicaciones promocionadas por ahora de páginas corporativas. Lo que es importante agregar a lo que Pedro ha comentado y que también lo dices, tiene que haber este balance entre la marca personal de los abogados y la marca de la company, por lo menos en la red que nosotros manejamos, que es la de LinkedIn, pero tienen que estar los abogados presentes, o sea, sí tienen que tener presencia porque son el principal activo de las organizaciones. Entonces, a nosotros nos pasa, a veces entramos en una web o que ni siquiera sabemos quiénes forman parte, quiénes son las personas que están. Nosotros queremos conocer a las personas con las que probablemente vayamos a establecer algún tipo de vínculo, ya sea comercial, académico, lo que fuera, ¿no? Entonces, importante es que nosotros decimos acá en Perú que jueguen en pared la company page con las actividades del usuario individual en la red, ¿no? Lorena, mira, me quedo contigo porque tenemos además otra pregunta y para tratar de responderlas todas, Rodrigo Ubico nos pregunta, y eso es algo que tú habías tocado, entonces por eso me quedo contigo. Vale, estamos hablando de dejar esta huella en redes sociales y bueno, en un ámbito digital, pero ¿de qué otra manera se puede crear marca para una firma legal? O sea, o sea, de otra manera, utilizando, es que a ver, hay dos maneras de posicionar la marca, que es offline y online. Entonces, utilizando los medios digitales es que tú vas a dejar huella digital, vas a posicionarte en los buscadores, tienes distintos formatos, como bien mencionó David, que puede ser desde presentar grabaciones, cápsulas, hacer webinars, siempre con una presencia activa, constante, auténtica y generadora de contenido de valor para la audiencia. Y luego están los medios offline también para generar marca, que son actividades presenciales, también eventos, conferencias, ¿no? Esos son, digamos, como que las acciones principales para posicionar nuestra marca, ¿no? No significa que uno esté donde revienta el cohete, como decimos nosotros acá, pero sí de una manera consistente, de una manera sólida, tener una presencia en los distintos foros virtuales o presenciales que nos ofrecen nuestras actividades, ¿no? Ahora, sí, bueno, eso. Vale. David, acá tenemos también otra pregunta de cuál es la mejor red para pautar una publicidad. Depende mucho de nuevo del cliente. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que está pues con problemas en su casa y necesita un abogado para divorciarse, a alguien que a lo mejor tiene una empresa y necesita una firma legal para expandirse internacionalmente. Yo creo que necesitamos entender de verdad, de fondo, que tenemos que centrarnos en el cliente y entender a nuestro cliente, dónde está nuestro cliente, cómo nos busca, en qué redes se desenvuelve, qué formatos prefiere. Aprovecho y respondo una pregunta que vi en el chat y me pareció interesantísima. Dice, oye, pero en la era del chat GPT, donde abunda la información, pues ¿dónde está el valor? Y el valor es ahí, en entender qué es lo que el cliente quiere y saber ejecutarlo, dárselo y ejecutarlo muy bien. Entonces, si el cliente quiere, por ejemplo, oye, yo no quiero leer, yo quiero un video, o yo quiero oír un podcast sobre estos temas, o yo quiero una guía de paso a paso sobre cómo hacer esto, o quiero pues un formato de audio, pues tenemos que entender, y lo otro que dijo Lorena, oye, el lenguaje, de hablarles en su lenguaje. Entonces, y esto es algo que lamentablemente lo he visto mucho en los abogados
que se comete ese error de, bueno, estamos hablando con un cliente que a lo mejor tiene cero conocimiento legal y que nos está buscando a nosotros precisamente porque somos expertos y que damos una explicación y dejamos al cliente en las mismas porque utilizamos todas las palabras jurídicas y todos los tecnicismos y todo esto. Entonces, yo creo que mientras más conozcamos al cliente, más cercanos seamos con ellos y más nos enfoquemos en agregarles valor, yo creo que ahí se resuelven esos problemas de, oye, cómo nos diferenciamos del ChatGPT, en qué redes estamos, qué contenido generamos. Yo creo que es eso, que es enfocarnos en el cliente. Eh, Pedro, ¿nos ayudarías contestando a Javier Vera qué importancia le atribuyen a los rankings internacionales y a que las firmas se enfoquen en ellos para proyectar su reputación? A ver, Yo me yo imagino aquí, que, me sí. imagino que incluso Lorena también va a querer dar un comentario al respecto. Sí, perdón, Eh, Pedro. voy a ser muy breve. Yo creo que son un elemento necesario, no van a desaparecer. Hay siempre controversia, pero ante la falta de elementos de posicionamiento, los rankings y directorios son un buen instrumento. Lo que hay que saber es cuáles realmente te dan reputación y cuáles no. Eh, o sea, hay que correr la carrera adecuada, ¿no? Y enfocarse en aquellos que realmente aportan reputación y alejarse de aquellos que no, rankings, premios, directorios, cuya celebración como si fuera un gran logro genera la percepción de que estás tratando a lo mejor de inducir a un engaño, ¿no? Porque se sabe que son pues premios previo pago o rankings pues con una mala investigación detrás o ninguna investigación. Entonces yo creo que son un elemento que añaden reputación, pero hay que buscar siempre aquellos que estén respaldados por un procedimiento y por un prestigio que realmente sumen y no resten. Sí, totalmente de acuerdo con Pedro. O sea, el ranking es, y fue sobre todo al inicio, ya tienen como 20 o 30 años en el mercado, la herramienta de marketing para los abogados. Hoy es verdad que existen otras herramientas, pero sí son importantes porque cuando son serios y hacen un estudio o un análisis realmente riguroso, les es difícil porque no es un trabajo sencillo de las distintas jurisdicciones o de los distintos mercados legales, sí logran tener una foto de cuál es el posicionamiento y sí ayudan sobre todo en el caso de los abogados corporativos, ¿no? A identificar a los estudios que los puedan ayudar cuando ingresan en una nueva jurisdicción, cuando una firma, una compañía, una empresa ingresa a una nueva jurisdicción y tomando en cuenta también la rigurosidad que esperemos que no se pierda y que no se sacrifique por el tema comercial, que es un riesgo que sí estamos apreciando hoy y que si me están escuchando mis queridos amigos de las publicaciones eran las consideradas las más serias, que no pierdan esa seriedad por el tema comercial, porque sería realmente una pena, nos vamos a dar cuenta y el mercado no es tonto, pero son realmente de gran ayuda. O sea, en muchos casos, por ejemplo, acá en Perú, y me acuerdo, hubo una controversia en España, me acuerdo que leí al abogado que escribió eso, creo que era no me acuerdo qué despacho, que algunas veces te piden organismos del Estado o empresas privadas para contratarte ante iguales condiciones o igual servicio, el estar rankeado o no va a hacer una diferencia. Entonces sí hay un tema que ha posicionado a los rankings serios, se han posicionado de facto prácticamente como unas certificadoras de alguna manera, ¿no? Pero hay que cuidar ese posicionamiento. Y un segundo aspecto que lo menciono rápidamente, los rankings son utilísimos como herramientas para las firmas de inteligencia de mercado, porque allí pueden informarse a través de la información, valga la redundancia, que proveen los rankings, los directorios a liberar los resultados de sus investigaciones de muchísima información, a quién atiende la competencia, quiénes trabajan allí, qué abogados son buenos. eh, eh, digamos, tiene un valor que es importante. Tienen un valor que es importante todavía los rankings.
Muchas gracias, Lorena. Y robándote un poquito la palabra, voy a pedir a mi equipo que pongan por ahí también otra herramienta de análisis de mercado, que es nuestra herramienta ahora, que les puede ser bastante útil para estos fines. Eh, David, quisiera por favor pedirte que nos ayudes con esta otra pregunta y es, si están incursionando como abogados, ¿qué es lo ideal? ¿Escoger un mercado nicho o simplemente incursionar en el amplio mercado? 100%. Yo creo que la especialización hoy en día es más importante que nunca. Si estamos apenas entrando en el sector, estamos emprendiendo con una pequeña firma o somos una firma unipersonal y tratamos de enfocarnos en 10 servicios, nuestros recursos, que son limitados por ser pequeños, se van a diluir. Entonces no terminaremos logrando, digamos, el máximo potencial en ninguno de ellos. En cambio, si nos enfocamos en una o dos cosas bien específicas en ese nicho de mercado, yo creo que podemos enfocar todos nuestros recursos en una misma dirección y lograr unos resultados importantes, y con esos resultados importantes, pues, y los frutos de esos resultados importantes, reinvertir y comenzar a crecer de pronto, si nuestra visión es tener no uno o dos, sino pues 10, atender a 10 mercados, pero comenzar siempre de lo más pequeñito. Yo creo que es el uso más eficiente y efectivo de nuestros recursos, dinero y tiempo. David, me quedo contigo para esta última pregunta y es, ¿qué estrategias a largo plazo deberían de implementarse cuando LinkedIn pase a segundo plano como Facebook? Bueno, pues yo no tengo una bolita de cristal para ver el futuro. Yo no sé si LinkedIn, Facebook por ahí decían que se estaba muriendo, y Facebook hoy por hoy sigue siendo la red social que más usuarios tiene, donde los usuarios más tiempo pasan. Nosotros que hacemos campañas y trabajamos con agencias y trabajamos con empresarios que hacen campañas todo el tiempo, pues vemos que los resultados y el retorno a la inversión que obtienen de Facebook sigue siendo impresionante, el mejor por lejos, incluso más que LinkedIn, incluso en la industria legal, con lo cual yo no sería tan lapidario decretando la muerte a Facebook o a LinkedIn. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Oye, yo creo que nosotros tenemos que invertir tiempo en nuestras empresas, invertir recursos en jugar con las herramientas, jugar con las plataformas, lo que en inglés se llama muchas veces R&D, ¿no? Research and Development, porque estamos en un mundo tan cambiante y el cambio es tan violento y tan exponencial, que nosotros tenemos que estar en el vértice, ¿no? Tenemos que de verdad entender que cuando algo de verdad pegue o algo de verdad cambie, y cambie rápido, nosotros no nos agarre desprevenido, porque ya lo veníamos viendo, ¿no? Y que no nos suceda como pues no, nos ha sucedido con las últimas oleadas, incluida la de la inteligencia artificial. Entonces, si me preguntas, una estrategia que además nos funcione a largo plazo es destinar algo de recursos para pues estar en constante aprendizaje y refrescando las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, porque eso es algo que nos va a ser muy útil a futuro. En esta pregunta, Lorena o David, ¿quisieran agregar algo? Imagino que Lorena sí tendría algo que decir porque LinkedIn es de sus medios favoritos. Sí, es mi medio favorito, es verdad, es por el interés que yo fui muy facebookera al inicio, hace unos cuantos años lo dejé porque me desgastó mucho, sobre todo las discusiones políticas y la verdad es que ya paré, sigo ahí, pero LinkedIn sí me preocupa, o sea, es claro que me preocupa, a veces pienso... puede desaparecer. ¿Qué pasa si lo adquiere un Elon Musk loco, ¿no? Que, bueno, no quiero ofender a nadie, pero que
cambia las reglas de un día para otro, pero confío en Microsoft dentro de todos los problemas que puedan tener, en que ellos desde el año 2016 en que adquirieron LinkedIn, le dieron un vuelco y le dieron una potencia y vamos viendo los cambios y vamos viendo cómo va evolucionando en positivo, salvo este tema que están monetizando ya todo demasiado, pero si no sigue LinkedIn, probablemente salga una red parecida, profesional y migremos, lo que decía David, tal vez al inicio, pero tenemos que estar preparados de alguna manera, o sea, no apostarlo todo y pensar, pensar realmente que es un medio y que no es un fin y que por lo tanto nosotros estamos trabajando, en el caso del posicionamiento de nuestra marca, para nosotros. Es importante por eso tener nuestra página web o alguna casa digital en donde podamos alojar toda esta información, porque recordemos que la información que vamos publicando en LinkedIn no la podemos ver hasta el año, o sea, solamente podemos ver los últimos 12 meses y si hemos guardado el enlace, sí podemos entrar a publicaciones previas a los 12 meses, ¿no? Pero, digamos, hay que sacarle el jugo a lo que tenemos y vivir un poco el momento, el hoy, el aquí y el ahora, con esta fabulosa herramienta. David, ¿quieres decirnos algo? Cuéntanos. Yo quería simplemente recomendar que le den un ojo a los podcasts como un nuevo canal, porque ya llegaron al mundo de habla hispana, es una realidad. El otro día estaba viendo estadísticas del uso de podcast o la consumición de podcast en México y es una cosa espeluznante de lo bueno. Y yo creo que todavía hay muchísimo espacio para la generación del contenido en el podcast. Y si queremos un canal que, a diferencia de LinkedIn o de estas redes sociales que no tenemos control y el día de mañana pueden desaparecer o pasar lo que pase, un podcast es algo que, pues, eso sí que es nuestro y que no deberíamos perder. Entonces, por ahí hay muchísimas oportunidades y con un poquito de creatividad podemos encontrar de verdad oportunidades interesantes. Gracias, David. Gracias también, Lorena. Gracias, Pedro. Infinitas gracias por su generosidad al compartirnos tantas claves imperdibles sobre este tema. Y gracias también a quienes han asistido a este debate. Y antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos a una segunda conversación que tendremos el próximo 20 de octubre. Pueden ingresar al Campus Lex Latin, que también vamos a colocar en el URL en el chat. Va a ser a la misma hora y será también sobre creación de contenido y posicionamiento de marca. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por su asistencia y no se olviden, el marketing digital tiene mucho de involucrar a los clientes, construir relaciones y medir resultados. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo.